Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. So a lot of people, they are suffering from various types of phobias. Muchas personas sufren de muchas fobias. Some people have phobia of closed spaces, some of open spaces. Hay personas que tienen fobia a los espacios abiertos, otras a los espacios cerrados. So they are all coming because of identification with the body. Todos estos temores vienen por la identificación con el cuerpo. So here Krishna is teaching the first lesson he gives is this. Aquí Krishna está enseñando la primera lección acerca de esto. So then he gives an example. He says, Dehino asmin yatha dehe kaumaram yavanam jara tatha dehantara prapti dhiras tatrana muhiyati. 2:13. Next one. Así como la infancia, la juventud y la ancianidad pertenecen solo al cuerpo del ser corporificado, encarnado, podríamos decir, sí, encarnado. Así el ser obtiene otro cuerpo. Tras la muerte, una persona santa no está perturbada por ello. ¿Habéis entendido el verso? ¿Lo repito? Okay. Así como la infancia, la juventud y la ancianidad pertenecen solo al cuerpo encarnado, así también el ser obtiene otro cuerpo después de la muerte. Una persona santa no está perturbada por ello. So he is giving an example how to understand that we are not this body. Está dando un ejemplo de cómo no somos este cuerpo. And he is giving an example which we are familiar with. Está dando un ejemplo al que somos familiares. So he says that Dehinosmin yatha dehe kaumaram yavanam jara. That you are child, then you became young, then you became old. Dice que eras un niño, eras un joven y eras un adulto. Right? ¿Verdad? So some of you may not be old, but just wait, don't worry. Quizá algunos de vosotros no sois adultos aún, mayores, ancianos podríamos decir, pero esperar que llegará. But we were all young, child. We were ninas, right? Yes, niños. Niños. Pero éramos niños. And then yavan. Luego jóvenes. Joven. And then old age is coming. Y luego la ancianidad está llegando. So in all this process, it is the body which is changing. En todo este proceso es el cuerpo el que está cambiando. But we remain the same. Pero nosotros somos los mismos. So he says in the same way, when the person dies, then he is changing from one body to another body. Del mismo modo, cuando la persona muere, se va de un cuerpo a otro. So now your body is changing gradually. Ahora vuestro cuerpo está cambiando gradualmente. It's just like you have this building. Es como tenéis esta construcción. And suppose this building is made of bricks. Y está hecho con pilares. So every day I remove one brick and I put another brick in its place. Y yo digamos que quito un pilar cada día y pongo otro en su lugar. Every day I do it. Todos los días hago eso. So after a few years, this whole building will actually have all new bricks. Después de varios años, esta construcción tendrá nuevos pilares. Ladrillos. But because it still looks the way it was before, you think that nothing has changed. Pero parece que todo está igual, que nada ha cambiado. But actually all the bricks have been replaced. Pero todos los ladrillos han sido cambiados. So similarly, our body is made of cells. Similarmente, el cuerpo está hecho de células. And cells are dying all the time. Y las células están muriendo continuamente. And newer cells are taking birth, replacing them. Y nuevas células están surgiendo continuamente. So we think that we are the same. Y pensamos que somos los mismos. But the body is actually all the time dying. Pero el cuerpo está continuamente muriendo. It's not that it is dying only at the last minute. It's now also because death is of the cells and body is made of cells. No es que solo muere en el último momento cuando morimos, sino que ya está muriendo por la muerte de las células. Only thing is that at the time of death, the soul leaves this body completely.
Pero la única diferencia es que en el momento de la muerte, el alma deja completamente el cuerpo. It's like you have your car, Es como tenéis vuestro coche, so you buy a new car, os compráis un nuevo coche, then when you used it for some time, maybe tires, they worn out, so you change the tire, you get new tires. y después de usarlo durante un tiempo, detalles, I don't know what is, ¿de? Los neumáticos, ok. Los neumáticos se estropean y hay que poner unos nuevos. And maybe some other parts, the seats get old, you can replace the seats. Y algunas partes también se estropean y hay que poner unas nuevas. But when it becomes very old, Pero cuando se hace de verdad viejo, then you junk the car, you get a new car, entonces lo tiráis y cogéis un coche nuevo, right? ¿verdad? So similarly, now our body is replacing parts every day, little, which are getting old because the cells have a very limited lifespan. Similarmente, nuestro cuerpo está reparando partes continuamente y las células van muriendo y van apareciendo nuevos, pero tienen una limitación. But when it becomes very old, Pero cuando se hace muy viejo, then soul gives up the body el alma deja el cuerpo and then he starts another life. y comienza otra vida. So that's what is death. Eso es lo que significa la muerte. So the person who is living in the body doesn't die. Si la persona que vivía en el cuerpo no se ha muerto And body is now also dead y el cuerpo está ahí muerto, because body is never alive. porque el cuerpo nunca estuvo vivo. It looks alive because the soul is there in it. Parecía que estaba vivo porque el alma estaba ahí. Like the car is moving because the battery is there. Como el coche se mueve porque la batería está ahí. You remove the battery, then even if it is the best car, it won't move. Quitáis la batería y aunque sea el mejor coche, el coche no se mueve. As long as the battery is there, the car can run. Mientras la batería está en el coche funciona. Without battery, Govindaya Namo Nama. Pero sin batería, Govinda Namo Nama. It won't work. No funciona. So similarly, our body will not work without the soul because soul is that which is making it conscious. Similarmente, el cuerpo no puede funcionar sin el alma, porque el alma es la que da la conciencia al cuerpo. So this is what Krishna also says, Avinasi tu tadvidhi yena sarvam idam tatam. Es lo que Krishna dice también, Vinasam avyasyasya na kaschit kartum arhati. Number 17. que por lo tanto, mientras este cuerpo entero sobrevive, debes de saber, I cannot see properly. Need glass? It looks, I can read. You want me to read? but this is in English. Yeah, so you translate. Okay. That however by which this entire body is pervaded, Mientras este cuerpo permanece, you should know to be indestructible. tienes que saber que eres indestructible. Nobody can destroy this imperishable self. Nadie puede destruir este ser imperecedero. So he's saying that it is the self, the soul, the atma, which is pervading the body. Aquí se muestra como el alma es quien está manteniendo el cuerpo. So how does it pervade it? ¿Cómo lo mantiene? By its consciousness. Por su conciencia. It's like you have this big room. Es como tenéis esta habitación tan grande. So if you turn off all the lights Si apagáis todas las luces and then you turn only one light on, y encendéis solo una luz, so that one light which is in one place, it will spread the light through the whole room. esa única luz que está en una parte va a iluminar toda la habitación. So similarly, the soul is situated in the heart area, Similarmente, el alma está posicionado en el área del corazón and from there it spreads its consciousness throughout the body. y desde aquí expande su conciencia a través de todo el cuerpo. Body is inert by nature. El cuerpo es inerte por naturaleza, It is not conscious. no es consciente. And soul is conscious by nature. Y el alma es consciente por naturaleza. So it spreads its consciousness Así expande su conciencia and make the body conscious. y hace el cuerpo consciente. So sometimes you see some people, they meet accident Habéis visto que hay gente que tiene accidentes and then they become unconscious, y se quedan inconscientes, right? ¿verdad? Or they go into coma. O caen en un estado de coma. So coma or unconscious state, actually all it means is that the soul is not spreading its consciousness. El estado de coma quiere decir que el alma no está expandiendo su conciencia en el cuerpo. Something
has happened in the body, and the consciousness is not spread into the body. Soul is still inside the body, therefore the person is not dead. Algo ha sucedido que la conciencia no se está expandiendo en el cuerpo, pero el alma está consciente dentro del cuerpo. But soul is going into a state like when you sleep. Pero el alma va al estado como cuando dormimos. It's like when you sleep, then also the soul contracts its consciousness from the physical body, and therefore if somebody touches you when you're sleeping, you don't feel it. Cuando dormimos el alma se contrae, se aleja del cuerpo material y entonces es cuando decimos que dormimos profundamente. So soul can spread the consciousness, it can contract. El alma puede expandir la conciencia y puede retenerla, contraerla. Sometimes you are sitting and your foot loses consciousness. A veces It goes to sleep. A veces os sentáis y un pie se duerme, una pierna se duerme y decimos, el pie se me ha dormido el pie. So all it means is that the consciousness is not flowing into it. Lo que significa es que la conciencia no está en él. Because consciousness spreads into the body through blood Porque la conciencia se expande a través de la sangre por el cuerpo and through vital air. y a través del aire vital. So if that gets blocked, Si se bloquea, then that part, we say that my hand is sleeping or my leg is sleeping. esa parte, entonces decimos que se me ha dormido el pie, se me ha dormido la mano. So then you lose consciousness in that part. Y perdéis la conciencia en esa parte. Because body does not have consciousness by its very nature. Porque el cuerpo no tiene conciencia por su propia naturaleza. Its consciousness is borrowed consciousness. Su conciencia es borrowed, I don't know. Prestada, ok. Prestada, su conciencia es prestada. It's like electricity flowing into the bulb. Es como la electricidad que aparece a través de la bombilla. So you turn the switch off, La desconectáis then the bulb doesn't give you light. y la bombilla no da luz. Because bulb does not have the characteristic to give light by itself. Porque la bombilla no tiene la característica de dar la luz por sí misma. Bulb gives you light only when the electricity flows through it. La bombilla solo da luz cuando la electricidad fluye a través de ella. So similarly, our senses, our body, they function when the soul is giving consciousness to it. Similarmente, nuestro cuerpo, nuestra mente funciona cuando la conciencia se And refleja. soul is what you are. El alma es lo que vosotros sois. That is your true identity. Esa es vuestra verdadera identidad. But now we superimpose it into body and then we say, I am so and so, I am male, I am female. Pero ahora nos superimponemos en el cuerpo y decimos soy hombre o soy mujer. Soul is neither male nor female. El alma no es ni hombre ni mujer. The soul of a man and soul of a woman, they both have same qualities. El alma del hombre y el alma de la mujer tienen las mismas cualidades. Bodies are different, Los cuerpos son diferentes, but inside the same characteristics. pero dentro tienen las mismas características. So at the level of soul, we are all equal. Así, a nivel del alma, todos somos iguales. There is absolutely no difference between man and woman. There's at the soul level. No hay absolutamente ninguna diferencia entre hombre y mujer a nivel del alma. The difference comes only at the level of body La, and mind. la diferencia viene solo a nivel del cuerpo o de la mente. So Krishna is teaching this in Bhagavad Gita, that you try to understand your true identity. Así Krishna está enseñando esto en la Bhagavad Gita, que tratéis de entender vuestra propia naturaleza And also try to understand the characteristic of the body. y también tratar de entender las características de este cuerpo. So this distinction, this knowledge of this distinction between body and soul, this is the fundamental knowledge of spirituality. Así el conocimiento de la diferencia entre el cuerpo y el alma es la esencia de la Bhagavad Gita. So spirituality begins with this knowledge. La espiritualidad comienza con este conocimiento. So then he speaks many verses. I will select some of them. He says, Luego habla varios versos, va a seleccionar algunos. verse number 20, na jayate mriyate va kadachin nayam bhutva bhavita vana bhuya ajo nitya shashvatoyam purano na hanyate hanyamane sharire. I will just translate. Okay. You can close it. Okay. So he says, na jayate mriyate va kadachin. That the soul is never born, it never dies. El alma nunca nace y nunca muere. Okay.
So remember this. Recordar eso, That we will never die and we are never born. que nunca vamos a morir y nunca hemos nacido. And Nayam Bhutva Bhavita Vana Bhuya. And it has its existence. Tiene su existencia, And it is not that it will become something else. no es que se convierte cualquier cosa. It has its existence, and that existence no one can take it away. Tiene su propia existencia y esa existencia no se la puede quitar nadie. And again he says, Aja, it is unborn. Luego dice, no nace. And Nitya means eternal. Nitya significa eterna And Shashvata means without any change. y Sasvata significa sin ningún cambio. So without any change means that it is eternal, but also it does not undergo any modifications. Quiere decir que es eterna y que además no va por ninguna, no atraviesa ninguna modificación. It neither increases in size nor decreases in size. No aumenta ni disminuye de tamaño. Therefore, it does not become old or young or anything. It remains what it is. Por lo tanto, ni envejece ni permanece joven, es tal y como es. And Purana, this is the oldest. Y Purana, And na hanyate hanyamane sarire. When the body is killed, the soul is not killed. cuando el cuerpo es asesinado, el alma no es asesinada. Then Krishna gives one also very nice example to understand it. Vasansi jirnani yatha vihaya navani grinati naroparani. Krishna da también un bonito ejemplo. Tatha sharirani vihaya jirnani anyani sanyati navani dehi. So he says that just like we have this dress, we are wearing dress, right? We have clothes, we are wearing. Así como llevamos ropa, todos llevamos ropa, ¿verdad? So we use them, Las utilizamos and when they become very old, then we discard them. y cuando se hacen viejas nos deshacemos de ellas. So he says that similarly the body is like a dress for the soul. Similarmente, el cuerpo es un disfraz para la mente, para el alma. Only thing is that we are changing dress every day, La única diferencia es que nosotros estamos cambiando de ropa continuamente. but the soul is wearing this dress for the whole life. Pero el alma utiliza este cuerpo como vestido para toda la vida. And when it becomes old Y cuando este vestido se hace viejo, este cuerpo, or useless, o ya no sirve, sometimes it is not necessary that everybody dies old. Sometimes people die in young age also. no es preciso que se haga anciano el cuerpo, también puede morir joven. So that is, if someone becomes sick, diseased in Sí. young age, Si sucede que alguien se pone enfermo siendo joven and body does not remain usable. y el cuerpo ya no tiene utilidad, So the meaning is that when body is no more usable by the soul, then the soul gives it up. lo que quiere decir es que cuando el alma no tiene, cuando este cuerpo no tiene utilidad en este alma, entonces lo deja. It's like sometimes our dress may get torn, Es como a veces nuestra ropa se puede romper or it may burn by some accident. o se quema por accidente. So then we discard it. Entonces nos deshacemos de ella. So similarly, when body is not usable anymore by the soul, whether because of old age or because of disease or some accident, then soul leaves it. Similarmente, cuando el alma ya no ve utilidad en este cuerpo, ya sea por ser anciano o por juventud, por enfermedad, entonces se deshace de este cuerpo. As long as it is usable, Mientras tiene utilidad este cuerpo, then soul stays in the body el alma permanece en el cuerpo and tries to perform activities in this world. y trata de hacer actividades en este mundo. And these activities are called karma. Estas actividades se les llama karma And that karma is accumulated. y este karma se acumula And that karma then leads to another body. y este karma nos lleva a otro cuerpo. So you will get another body Conseguimos otro cuerpo according to the karma you are performing now. conforme al cuerpo que habéis hecho, conforme al karma que habéis desarrollado. If you perform good karma, you will get good body. Si hacéis un buen karma, obtenéis un buen cuerpo. If you perform bad karma, then you may get a sick body. Si hacéis un mal karma, tendréis a lo mejor un cuerpo enfermo. Or you can also get subhuman body, O podéis tener un cuerpo subhuman, means not human being. no humano.
You can become animal. Os podéis convertir en animales, You can become a cat convertiros en un gato and do meow. y hacer miau, Or you can become a dog, convertiros en un perro, right? You can ¿verdad? become a mosquito, O convertiros en un mosquito, fly. una mosca. You can become anything. You can become a plant. Podéis convertiros en cualquier cosa, una planta. So depending on your karma, you get birth. And then of course that is not eternal. When you die, then you again come back, become human being. Depende de vuestro karma, adquirís un cuerpo, pero esto no es para siempre. Volveréis a morir y volveréis a coger otro cuerpo. And this goes on one after another Y esto continuamente sucede, una vez y otra vez. until you come to understand that I am not this body and you practice spirituality, then you become liberated. Hasta que vengáis a entender que no sois este cuerpo, practiquéis espiritualidad y os liberéis. Then you leave this material world Entonces dejáis este mundo material and you enter into the kingdom of God. y entráis en el reinado de Dios. And then you live there eternally with God in a spiritual body. Y entonces vivís eternamente en el reino de Dios con un cuerpo espiritual. And spiritual body does not die, does not get old, does not get sick. El cuerpo espiritual no muere, no se hace mayor, no se pone enfermo. So we either have material body and we are getting karma because of our actions, or we have a choice to get out of this cycle of birth and death and get spiritual body. Si podemos tener este cuerpo material y estar creando karma, o tratar de obtener el cuerpo espiritual y ir al reino de Dios. So that is the purpose of yoga, Este es el propósito del yoga. that by practicing, there are various types of yogas: karma yoga, jnana yoga, bhakti yoga, ashtanga yoga, raja yoga. Que por practicarlo hay varios tipos de yogas, como ha enumerado Babaji. So by practicing those, then you can become free from karma. Por practicar uno de estos yogas podéis liberaros del karma. So, and then you don't have to take birth, Y no tenéis que tomar nacimiento otra vez. because taking birth is also a problem, Porque volver a nacer es también un problema, right? ¿verdad? You have to remain in the womb of the mother for 9-10 months. Tenéis que estar en el vientre de vuestra madre durante 9 o 10 meses. Not very comfortable. No es un sitio muy confortable. You cannot do anything. No podéis hacer nada, Just tied up. solo estar ahí atados. And then taking birth itself is very painful. Y luego tomar nacimiento en sí mismo es muy doloroso. You have to come out through a very tight gate, Tenéis que salir por un camino muy estrecho, but your size is big, porque vuestro tamaño es grande. so you get squeezed. Si os tenéis que estrechar. And then after taking birth, another problem. Y tras tomar nacimiento viene otro problema. You can neither walk or talk. No podéis andar ni podéis hablar. So you feel hungry, you cry. Sentís hambre, lloráis. You have some problem, you cry. The only thing you know is crying. Tenéis un problema, lloráis. Solo sabéis llorar. So crying is not something very happy situation. Si llorar no es una situación muy agradable. So as a child you suffer. Como niños se sufre. Then you grow up a little bit, you start walking. Luego crecéis un poco más, empezáis a andar Then you suffer. y sufrís. Because the parents are always telling you, do this, don't do this. Porque los padres siempre dicen, no hagas esto, haz esto. Sit down here. Siéntate aquí, Don't talk. no hables. So when the child starts speaking, then parents are very happy. Cuando el niño empieza a hablar, los padres están muy contentos de que empiece a hablar. But when he learns speaking, they're always telling him, keep quiet. Pero cuando aprende a hablar, los padres siempre le dicen, cállate. So the child does not understand what is this situation. Previously they were very happy. And now they're always saying, keep quiet. Y el niño no entiende esta situación, estaban tan felices de que hablara y ahora que hablo, no quieren que hable. So one man was telling me, Un hombre me estaba contando says when he was 8 years old, que cuando tenía 8 años de edad, then he realized that shut up was not his name. realizó que cállate no era su nombre, First he thought that shut up was his name, porque pensó que cállate era su nombre, because all the time parents said, shut up, porque todo el tiempo le estaban diciendo cállate, shut up. cállate. So such a problematic situation. Es una situación muy problemática. And then when you become youthful, Y luego cuando os hacéis adolescentes,
then you have a lot of energy, tenéis mucha energía, but very ignorant. pero muy ignorantes. So you want to experience everything, Queréis experimentar todo and you get into all types of troubles. y meteros en todo tipo de problemas. So you get married, there is trouble. You don't get married, there is trouble. Os casáis es un problema, no os casáis es un problema. So somebody asked, what is the difference between married life and unmarried life? Alguien preguntó qué diferencia hay entre una vida casado y una vida de soltero. So the answer was that when you are single, La respuesta es que cuando uno es soltero, then you run around uno se mueve and get into all types of troubles. y se mete en todo tipo de problemas. And when you are married, Y cuando estás casado, you get all the trouble in one place only. tienes todos los problemas en el mismo sitio. No need to run around. No hace falta que te muevas. So you can choose where you want problem in one place, Así podéis elegir si queréis problemas en un sitio or you have to run around and get all types of problems. o queréis buscar por alrededor y conseguir problemas en So varios the thing is sitios. that life has all these various types of problems. El hecho es que la vida tiene todos estos tipos de problemas. And as long as you do not become awakened, Y mientras no os despertéis, if you don't become enlightened, si no os ilumináis, so then you continue in all these problems. entonces continuáis en todos estos problemas. And then of course old age Y por is supuesto, full of problems, volverse una persona mayor está lleno de problemas, because all your body starts aching. porque todo el cuerpo empieza a deshacerse. Right? You know the ache? De, You know ache? sickness? Or you have not experienced it yet? No, She doesn't know yet. no. I When don't you know. get pain in your joints, Okay. Tenéis problemas dolores en las articulaciones, pain in the back, dolores en la espalda, pain in the neck, dolor en el cuello, pain in the head, dolor en la cabeza. and you cannot read. No podéis no podéis leer, eso me pasa a mí. You cannot hear properly, No podéis escuchar adecuadamente, and the teeth give you trouble. que los dientes te dan problema. So all types of problems start coming in old age. Todo tipo de problemas vienen cuando uno se hace anciano. And when you become very old, Y cuando os hacéis muy ancianos, then nobody cares for you. nadie se preocupa de vosotros. Your own children, Vuestros propios hijos, whom you loved so much, a quienes habéis amado tanto, now they don't care for you. no se preocupan de vosotros. They may come one day for Mother's Day Puede que vengan un día al Día de la Madre and then take you for dinner. para venir a comer. O te lleven a comer, más Then bien. 364 days you are alone. Pero los 364 días estáis solos. So it's very painful for the parents to see that the same children whom they took so much nice care when they were niños, and now they don't even want to see them. They are actually, children are thinking, when these old people will die and I will get the house. Es muy doloroso para los padres ver cómo sus propios hijos que han cuidado con tanto cariño y con tanto esmero no se preocupan de ellos. Incluso hasta los hijos desean que están esperando cuándo morirán mis padres. Para quedarse en la casa. Right? They are waiting when the casa will come to me. Están esperando cuándo la casa vendrá a mí. Already they make plan Ellos hacen planes, what they will do with the casa. lo que harán con la casa que hereden. So how painful that will be for the parents. Qué doloroso es para los padres. There was one man, Había un hombre he was hard of hearing. que no escuchaba bien. So he went to the doctor, Fue al doctor and the doctor advised him. He says, we have different types of hearing aid. y el doctor le aconsejó que tenemos diferentes aparatos del oído. So he says, the latest one has come. La última novedad ha llegado. You can put it inside, and if you have hair over the ear, nobody will even see it. Lo podéis poner dentro y si tenéis el pelo un poco puesto no se va a notar. So he said, yeah, please give me that one. Y el señor dijo, muy bien, pues voy a coger este. So he got it, and he came home. Lo cogió, volvió a casa And the children, they don't know this.
Y los niños no sabían que el padre llevaba ese aparato en el oído. So now whatever they are talking, he is listening to them. Si cualquier cosa que ellos hablaban, el padre lo estaba escuchando. But he is behaving as if he doesn't hear anything. Pero él se comportaba como si no escuchara nada. So after 2 days he went to the doctor because he has to come back to see how it's functioning. Tras 2 días volvió al doctor para ver cómo estaba funcionando el aparato. So the doctor asked that how is this machine working? Y el doctor le dijo cómo está funcionando el aparato. So he says, well, it's doing quite good. Y el señor dijo, pues está funcionando bastante bien. In last 2 days I have already changed my will 3 times. Los 2 últimos días he cambiado mi testamento 3 veces. So that is the old age. Eso es ser anciano. So this is what Krishna says, that the self, it leaves the body when body is not usable. Es lo que Krishna quiere decir cuando dice que el alma deja el cuerpo cuando el cuerpo no tiene utilidad. Then he gives more qualities. He says, Nainam chindanti shastrani, nainam dahati pavaka, na chainam kledyanti apo, na shoshayati marutaha. He says that this soul cannot be cut by any weapon. Luego da más cualidades, como que el alma no puede ser cortada con ningún arma. Nor can it be burned in fire. No puede ser quemada con fuego. Nor can it be made wet No by puede, water. no puede mojarse con agua. Nor can it be dried No puede by air. secarse con el aire. And then the last verse I read is avyaktoyam achintyoyam avikaryoyam uchyate tasmadevam viditvenam nan shochitum arhasi. He says that this soul is avyakta, it is unmanifest. Y el último verso que lees que el sol es advaita, quiere decir que es no está Unmanifest. es inmanifestada. And it is achintya, means it is beyond the conception of mind. Y esa chintia quiere decir que está por encima de la concepción de la mente. And it is avikarya. Y esa vicaria, There are no changes or modification possible in it. que no hay ninguna posibilidad de cambio o modificación en ella. So what is the use of knowing all this? Sí, ¿cuál es el uso de conocer todo esto? So it says tasmad enam viditvaenam nainam shochitum arhasi. That if you can understand this, then you don't have to grieve for anything. Quiere decir que si conocéis, si aprendéis esto, no tenéis que estar sufriendo por nada. Thank you. So this is the advantage, Esa es la ventaja. that if we have this knowledge, then we become free from grief, sadness, unhappiness, fear, anxiety, stress. Que si adquirimos este conocimiento, estamos libres de sufrimiento, de infelicidad, de intranquilidad, de temor. So that's very good, Eso está muy bien, right? ¿verdad? So this is the knowledge of the soul which is given here by Krishna in Bhagavad Gita. Este es el conocimiento del alma que está dando la Krishna aquí en la Bhagavad Gita. And then he speaks how we can realize this, Y luego explica cómo podemos realizarlo, how we can have an experience of this. cómo podemos tener una experiencia de ello. So that he explains in the upcoming chapters. Y eso lo explica en los siguientes capítulos. So I'll stop here if you have any question to ask. Voy a parar aquí si tenéis alguna cuestión que hacer. ¿Es una pregunta? Mm-hmm. Which one? ¿Sí? Which one is the cause? Which one is the motive that the soul abandons the body of a child, which looks healthy? No, it can only abandon if there is some disease, some sickness. It's not going to abandon just like that. Solo lo abandona si hay alguna enfermedad. There must be some sickness Debe de haber alguna enfermedad ahí. or some vital part of the body, such as the heart, stops working. O alguna parte vital del cuerpo que deja de funcionar, como el corazón que se para. So then it leaves.
But who decides it? Who decides? That is all the time karma is the main factor. Es el karma quien está organizando todo esto. So, And which is the role of the karma in reality? so karma is like, as I said, what actions you perform now, then you get the result in future. So your life is controlled by two things, by your actions which you are doing now and what you have done in the past. El karma está basado en lo que tú haces y en lo que va a suceder después. Y hay dos cosas básicas en el karma. Una cosa es lo que las actividades. So karma means past action. Karma significa las acciones pasadas. Just like you have a car or you have a house. So why you have? Because you have earned money to have it. Es como tienes un coche, tienes una casa. ¿Por qué lo tienes? Porque has tenido dinero. Right? If you don't have money, then you cannot have. Si no tienes dinero, no lo puedes tener. So that money you had because you worked in the past. Ese dinero lo tienes porque has trabajado en el pasado. It looks that the soul is using the body, is using for his own benefit. Yes. Just like you use your shirt for your benefit. You Sí, don't use the shirt for the benefit of the shirt. Sí, es como usted usa su camiseta por su propio beneficio. Right? This is that. She has the feeling that the soul is always using the body for his own benefit. It's like he uses a tissue and he throws out. Yes. Yes. Because bodies matter. Just like this table. Es porque el cuerpo es material, es como esta mesa. What is the purpose of table? ¿Cuál es el propósito de esta mesa? It is for some living being. Es para algún ser viviente. Table is not for the sake of table. La mesa no es por su propio placer, por la mesa en sí misma. Table is for somebody who has life. La mesa es para alguien que tiene vida. So similarly, body is for the soul who has life. Body doesn't have life in it. Similarmente, el cuerpo es para el alma que tiene vida. El cuerpo no tiene vida en sí. So all things which you see around you, they are meant for those who have life. Así todas las cosas que ves a tu alrededor son para el alma, que es la que tiene vida. She doesn't want to insist on it, but yes, she's asking if all the plants around they are souls reincarnated. Yes. Sí. If this plant dies, where goes if the plant dies, where goes the soul? The soul takes another body. El alma coge otro cuerpo después de esa planta. Can be born as a child. Puede nacer como un niño otra vez, el alma, después de esa planta. But it looks that to be a child is like very bad because you are suffering inside the womb and you have to suffer. It's like everything is suffering. So that's one thing that depends on karma. According to karma, one takes birth. Sí, es lo que estoy explicando, que depende del karma. De acuerdo al karma que uno hace, toma nacimiento en su próxima vida. Todo depende del karma. Depende de cómo uno hace el karma en su vida, está preparando su próxima vida. Being plant is not better than being a child. Ser una planta no es mejor que ser un niño. Because the plant has no choice. La planta no tiene elección. Plant cannot even move. Ni siquiera se puede mover.
Child may be suffering in the womb, but when he comes out, he can study, he can learn Bhagavad Gita. Plant cannot do that. Pero el niño, por ejemplo, cuando se come con el alma va al cuerpo de un niño, puede estudiar Bhagavad Gita y puede avanzar espiritualmente. So therefore, human beings have advantage. Por lo tanto, los seres humanos tienen avance, tienen más ventajas que otros cuerpos. She thought that when you are a human being, you cannot go down. No, I already spoke in my lecture that you can become animal, you can become dog, cat, Sí. any plant. Ya expliqué en mi lectura que puedes... She's only asking. Sí, ok, you have 10 minutes. Ok. Sí, depende del karma que coge un cuerpo en su próxima vida, depende de lo que haga en esta vida. Ese es el resumen. Sí. You are speaking about body, mind, and soul, and what is the spirit? Spirit is same as soul. El espíritu es lo mismo que el alma. It is the God who utilizes us. For what? For what? He is not utilizing you. He has given you freedom to do what you like to do. How is he utilizing you? Que él no te está You are free to act. ¿Cómo te está utilizando a ti si tú eres libre de actuar? El Señor ha preguntado si Dios nos está utilizando a nosotros. Y Baba le contesta que ¿cómo que te está utilizando? Si Él te ha puesto aquí, te ha dado libertad para que hagas lo que quieras. ¿Cómo te está utilizando? He's not free. Él dice que no es libre. Está andando y andando y andando. You are not free because of your own karma, not because of God. No eres libre debido a tu propio karma, no debido a Dios. Thank you. Gracias. You ask alma utilize. Sí. Antes que hay una cosa para utilizar la mesa, pero que la mesa no es del alma, entonces los seres humanos es igual que la mesa. You said that the table is material and you use it, so the soul is using this body, just like this. Yeah, I already said this. What is the question? Sí, ya lo he comentado antes. ¿Cuál es la pregunta? Ninguna. Okay. Anyone. What is that? Why? Because they don't want love and peace. Porque los humanos no pueden encontrar el amor y la paz. People that don't want love and peace, and this is because of their own ignorance. Las personas no encuentran el amor ni la paz y eso se debe a su propia ignorancia. Because for everything there is a cause. Porque para todo hay una causa. Love and peace, you have to understand what is love and what is peace. Me hablas de amor y de paz, pero tienes que saber qué significa amor y qué significa paz. But if we are ignorant, we mistake something which is disturbance as peace. Pero si usted es ignorante, usted está confundiendo amor y paz. And something which is hatred as love. Y algo que es odio con paz. So people are killing others. Si las personas están matando a otras personas, unas personas matan a otras personas. And they think this is love of God. Y piensan que eso es amor a Dios. So this is ignorance. Eso es ignorancia. You understand? ¿Entiendes? So we are suffering only because of our own ignorance. Sufrimos debido a nuestra propia ignorancia. Because when you are ignorant, then you cannot understand the truth. Pero cuando uno es ignorante no puede entender la realidad, la verdad. This is what I said in the beginning. Eso es lo que dije al principio. That your mind is fluctuating, then it cannot see the reality. Que la mente está fluctuando y no puede ver la realidad. Or it sees the reality in a different way. O ve la realidad de un diferente modo. So we have to understand what is life, what is the purpose of life, and how we can be actually happy. Tenemos que entender qué es la vida, cuál es la meta de la vida y cómo podemos ser felices. So a person thinks that by drinking liquor I'll be happy. Las personas piensan que por beber
beber alcohol van a ser felices. Some person thinks by smoking I'll be happy. Algunas personas piensan que por fumar van a estar felices. Some person think that by taking drug I'll be happy. Otras personas piensan que por tomar drogas van a ser felices. And there are millions of them. Y hay millones de ellos. So now you think that they'll be happy? ¿Usted piensa que van a ser felices? ¿Usted piensa que van a ser felices tomando droga, tomando licor? No, they will not be happy. No, no van a ser So felices. why this is happening? Because they are ignorant. ¿Por qué sucede eso? Porque son ignorantes. So like that people think that by doing this I'll be happy, by doing this I'll be peaceful. But it doesn't happen. Why? Because he's doing the wrong thing. Así las personas siempre piensan que por hacer esto, por hacer aquello van a ser felices, pero no son felices. Quiere decir que están haciendo algo erróneo.